Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión daremos continuidad al video de la sesión pasada, donde tocábamos la teoría acerca de los ángulos. En esta ocasión vamos a ver unos ejercicios relacionados a esa teoría. Antes de iniciar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te invito a que los compartas, te suscribas al canal y actives la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Eso me ayuda a seguir creciendo como canal. Y también, si no es mucho pedirte, por favor que dejes abajo en la cajita de los comentarios ahí un pequeño mensaje si es que el video te ha parecido bueno. Entonces vamos a comenzar con este primer ejercicio, donde tenemos una línea horizontal que es atravesada por otra línea en forma diagonal. Tenemos de este lado un pequeño ángulo de 40 grados y del otro un ángulo que viene definido por la ecuación x menos 20 grados. Nuestro deber es encontrar la magnitud de la variable x. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este? Es muy fácil, este es un ejercicio muy sencillito. Lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que siempre toda línea recta, toda, tiene un ángulo de 180 grados, también conocido como ángulo llano. Es decir, esta línea recta de aquí, toda, desde aquí hasta aquí, tiene un ángulo de 180 grados. Esta también no es la excepción. Desde aquí hasta aquí tiene un ángulo de 180. Esto es algo común en todas las líneas rectas porque representan ángulos llanos. Eso lo vimos en la parte teórica del video 1. Ahora, como ya sabemos que toda línea recta forma 180 grados, quiere decir que la suma de este ángulo de 40 más este ángulo representado por x menos 20, los dos deben de sumar 180 grados. Entonces vamos a representar dicha suma aquí abajo. Tenemos que los 40 grados más x menos 20 tiene que ser igual a 180 grados, ya que estos dos ángulos son suplementarios. Recuerden que los ángulos suplementarios suman 180 grados. Ahora, una vez que ya tenemos esto, simplemente tenemos que despejar a x. Recordemos que vamos a empezar del elemento más alejado de la x. Si analizamos, el x menos 20 está, digamos, agrupado porque pertenece al mismo ángulo. Entonces el menos 20 está más cerca de la x que este 40. Más acercado o más cerca de él, digamos, entre comillas, porque realmente todo es un proceso de suma-resta y realmente se ubicarían a la misma distancia. Pero por comodidad vamos a decir que este 40 está un poco más alejado. Entonces vamos a tomar a este 40 y lo vamos a mover al otro lado. Como podemos ver, aquí está en forma de suma y al moverlo al otro lado pasaría en forma de resta. 180 menos 40 me daría 140 grados, dejándome del lado izquierdo solo el x menos 20. Ya de ahí podemos tomar a este menos 20, pasarlo al otro lado con su operación contraria, ya que aquí está restando, pasaría simplemente sumando y me dice que x es igual a 140 más 20 grados, donde x es igual a 160 grados. Y listo, ahí terminamos nuestro primer ejercicio, algo bastante sencillo, dado que solamente es despejar a la variable x. Ahora, si quisiéramos encontrar la magnitud de este ángulo, es muy fácil. A 160, que vale x, le quitamos 20, lo cual nos daría 140 grados, que es la magnitud que teníamos aquí. Y 140 más 40, obviamente nos da los 180 que habíamos planteado, es decir, estamos haciendo el proceso inverso. Bien, una vez que hemos terminado el primer ejercicio, vamos a realizar uno más. En esta ocasión tenemos aquí dos rectas paralelas cortadas por una secante y nos dan un ángulo de 75 grados. Nuestro deber es buscar la magnitud de las siguientes letras o ángulos representados con letras, como son A, B, C, D, E, F y G. Para empezar, vamos a trabajar con lo que son precisamente las reglas de los ángulos que están en dos rectas paralelas cortados por una secante, ¿sí? Tenemos primero aquí este ángulo de 75 grados. Podemos empezar encontrando el ángulo frente a él, es decir, al ángulo B,
ya que estos dos ángulos, si recordamos también parte de la teoría, son ángulos que según su posición son opuestos por el vértice, ¿sí? Es decir, este ángulo de aquí y el ángulo B son opuestos por el vértice, y la teoría me dice que miden exactamente lo mismo. Si quieren refrescar la teoría, pueden ver el video 1. Entonces, si este vale 75, el ángulo B también vale 75. ¿Qué otro ángulo podemos buscar? Bien, si comparamos, aquí tenemos esta línea recta con esta horizontal, que mide 75, ¿verdad? Aquí tenemos lo mismo, vean, una línea recta con la horizontal. Es decir, el ángulo E mide lo mismo que 75 grados, porque tiene prácticamente continuidades y las mismas líneas. Entonces decimos que este también mide 75. Además, por parte teórica, sabemos que este ángulo y este ángulo son correspondientes, ¿sí? Correspondientes porque se encuentran del mismo lado de la línea secante, y además podemos ver por análisis que tienen las mismas características, ¿sí? Entonces estos son ángulos correspondientes. A su vez, el ángulo F es opuesto por el vértice con este que acabamos de encontrar. Entonces, este también mide 75. Ahora, recordemos que en toda línea recta mide 180 grados. Por lo tanto, si esta línea mide 180 grados, este ángulo de 75 con este ángulo A son suplementarios, puesto que su suma me tiene que dar 180. Entonces, de 75 para 180, ¿cuántos grados me faltan? Pues me faltan 105, bastante sencillo. Este 105 con el ángulo C son opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces este también mide 105. Seguidamente, el ángulo D también mide 105, porque es correspondiente con este ángulo que teníamos acá. Es lo mismo que pasó con este y con este, simplemente que ahora pasa con este de 105 y el ángulo que tenía la letra D. Nuevamente, este ángulo que acabamos de encontrar es opuesto por el vértice con el ángulo G. También mide entonces 105 grados. Y de esta manera, tan rápida y sencilla, aplicando solo teoría y nada de cuentas, hemos encontrado todos los ángulos que se encuentran en las rectas paralelas cortados por una secante. Algo bastante sencillo. Vamos a algo un poco más analítico, ¿sí? Y tiene también ahí su álgebra. Tenemos ahora la siguiente figura. Tenemos aquí varios ángulos que se forman, pero lo que nos da la parte de información, o sea, el ejercicio, los ángulos que nos dan son estos. Tenemos aquí al ángulo B, que mide 8x menos 50 grados. Está expresado en forma de una expresión algebraica. Este ángulo no es precisamente, digamos, el ángulo C, ¿sí? Porque el ángulo C sería desde aquí hasta aquí abajo. Entonces no es el ángulo C como tal. Es el ángulo BCE, porque me está indicando que se encuentra formado obviamente por dos rectas, pero no es lo mismo el ángulo BCE, que implica este pedacito, que el ángulo BCD, que implicaría ya estas dos partes, ¿sí? Tengan cuidado con ello, BCE. Por eso a veces algunos autores ponen 3 letras, para especificar el inicio y el fin del ángulo. Porque si yo digo solo ángulo C, podría ser este grande o cualquiera de estos dos pequeñitos, porque representan precisamente al mismo vértice. Tengan cuidado ahí. También nos dan un ángulo Y formado por las letras C, E y F, ¿sí? Estos son los datos conocidos, pero aparte nos dan un dato más. Nos dicen que el ángulo BCE, es decir, BCE, este ángulo de aquí, es igual al ángulo DCE, DCE, es decir, a este ángulo. Como son iguales, tienen que tener la misma expresión. 2x más 5, 2x más 5. Esto es todo lo que nos da el ejercicio. En esta ocasión no nos dan un ángulo en concreto, como en el primer caso, que nos daban un ángulo de 40,
y en este que nos daban un ángulo de 75. No nos dan ningún ángulo en concreto, simplemente nos dan puras expresiones algebraicas. Esto se puede resolver de algo o de una manera muy fácil. Simplemente lo que vamos a tener que hacer en esta ocasión es agregar unas extensiones a las líneas. En ocasiones, para que podamos ver dónde se presentan ángulos, digamos, correspondientes o que tienen las mismas características y por lo tanto la misma medida angular, vamos a tener que hacer extensiones de las líneas. Esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Vean, presten atención. Vamos a extender primero esta línea, la línea BC, la vamos a extender un poquito más. Aquí está, ya la hemos extendido. Y ahora vamos a extender la línea DC, la extendemos. Aquí está. Ahora vamos a percatarnos de algo. Vean, la línea DC es una línea horizontal y la línea AB también es una línea horizontal. Por lo tanto, diríamos que son paralelas y que son similares prácticamente porque no se tocan. Ambas son horizontales, van en la misma dirección. Pero a las dos líneas las atraviesa esta misma secante, que es la línea BC. Vean, las atraviesa de la misma manera. Ahora, si comparamos sus características, tenemos una línea horizontal y la recta BC. Otra línea horizontal y la misma recta BC, pero extendida, es la misma. Entonces diríamos que este ángulo de aquí abajo y este ángulo de aquí arriba son iguales, ¿sí? Entonces este 8x menos 50 lo podemos poner aquí. Pero además, si nosotros comparamos este 8x menos 50, que es este, lo voy a poner aquí, y lo comparamos con este ángulo, el ángulo BCD, nos vamos a dar cuenta que son iguales porque son opuestos por el vértice. Vean, este ángulo con este par de ángulos son iguales, son opuestos por el vértice. Vean, aquí pasa la línea y aquí pasa esta otra línea. ¿Sí? Aquí está el vértice en común, línea y línea, ¿sí? Son opuestos por el vértice. Entonces voy a igualar el 8x menos 50 a 2 veces 2x más 5, porque tengo 2, es lo que equivale a este ángulo. Este ángulo es la suma de 2x más 5 más 2x más 5, o lo que es lo mismo, 2 veces 2x más 5. De aquí yo puedo encontrar el valor de x que me va a permitir encontrar los ángulos de aquí, de la letra B, del ángulo BCE y del ángulo DCE. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es que voy a multiplicar este 2 por 2x más 5. Me quedaría 4x más 10. Vean, 2 por 2x, 4x. 2 por 5, 10. De aquí no moví nada, solo hice esta multiplicación. Ahora vamos a dejar todo aquello que contenga x del lado izquierdo y aquello que no del lado derecho. Entonces voy a mover este 4x hacia la izquierda y el menos 50 hacia la derecha. Recuerden que pasa con sus operaciones contrarias. Este que está positivo o en forma de suma pasa restando y este que está en forma de resta pasa sumando. Me quedaría así: 8x menos 4x igual a 10 más 50. Si a 8 le quito 4, me queda 4, 4x, y 10 más 50 es igual a 60. Ahora lo único que falta es despejar a x, quitarle todo aquello que le estorbe y que no le permita estar sola. Como cuando tu ex te pedía tiempo y que te decía que quería estar sola. Sí, qué momento más triste. Pero continuemos. Vamos a mover este 4 que está multiplicando al otro lado dividiendo y te quedaría que x es igual a 60 entre 4. 60 entre 4 es igual a 15. Con esto ya hemos encontrado el valor de nuestra incógnita. Y recuerden que toda nuestra figura está en términos de x. O bueno, casi toda, excepto por esta letra y toda fea. Pero luego la vamos a encontrar. Vamos a determinar ahora sí los valores o las magnitudes de nuestros ángulos. Recuerden que x vale 15. Eso quiere decir que la x la voy a sustituir en todas las x que vea en la figura. Empecemos aquí. Aquí yo tenía 2x más 5.
se volvió 2 por 15 más 5. 2 por 15 es 30, más 5, 35. Lo mismo aquí, que sería 35. Recuerden que eran ángulos exactamente iguales. Ahora vamos con este de aquí. Tenemos 8 por 15 menos 50. 8 por 15 menos 50, si lo hacemos en la calculadora, nos daría 70 grados. También lo podríamos haber hecho por la parte teórica, que me dice que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces 35 y 35 me da 70. Entonces el ángulo opuesto a estos dos, que era este, mide lo mismo, que es 70. Entonces aquí ya lo comprobamos. Como este mide 70, este también mide 70, porque son prácticamente correspondientes. Ya solamente nos falta este ángulo de aquí. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? Muy fácil, vamos a ver cómo. Voy a extender, vamos a ver qué pasa si extiendo la línea CE, la extendí, ¿sí? Fíjense que este ángulo, el de 35, que es la recta CE, tiene también una línea horizontal, lo mismo que esto. Esta es la recta CE, pero extendida, ¿sí? Pero también tiene una horizontal. Fíjense, horizontal, horizontal. Y es la misma recta que atraviesa a las dos. Por lo tanto, tienen la misma característica. Este ángulo mide lo mismo que este. Entonces aquí pondríamos un 35. Y aquí, ¿qué se forma? Una recta. Una recta que tiene ¿cuántos grados en total? 180. Entonces, el ángulo Y y los 35 grados son suplementarios. Eso quiere decir que su suma me tiene que dar 180. De aquí puedo sacar el valor de Y, simplemente moviendo este 35 que está sumando al otro lado restando, y me queda que Y es igual a 180 menos 35, lo cual me daría un ángulo de 145 grados. Y listo, eso es lo que valdría el ángulo Y. Esto ya fue un poquito más complejo, tuvimos que meterle un poquito más de análisis, y es que en ocasiones es necesario hacer eso, trazar unas extensiones de línea y ver el comportamiento de los ángulos y las rectas que se forman en esos puntos, para saber dónde hay un ángulo igual a otro, viendo sus características y sus rectas. Bien, vamos a ver otros dos ejemplos más. Para el cuarto ejemplo me dan la siguiente figura. Tenemos este juego de rectas y de ángulos, cuyos datos que me dan son los siguientes. Tenemos aquí un ángulo de 45 grados y aquí un ángulo de 60 grados. También nos dice que la recta AB es paralela. Estas dos rectas o estas dos líneas, esta figurita me indica que hay dos rectas paralelas, ¿sí? Que son dos rectas que no se tocan, que van en el mismo sentido. Me dice que la recta AB, es decir, esta de aquí, la recta AB, es paralela con la recta EF, con esta, son paralelas. Y también que la recta EF, esta misma, es paralela con la recta CD. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden que busquemos este ángulo, el ángulo ABC. Tenemos que buscar la magnitud de ese ángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto igual lo vamos a tener que hacer con algún pequeño análisis por ahí. Vamos a empezar. Primeramente vamos a extender la línea EF. Veamos, vamos a extenderla, ¿sí? Y también vamos a extender la línea CF. La estamos extendiendo. Vamos a jugar con las líneas. Hay que ver qué podemos extraer de ellas, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos, pues aquí tendríamos un ángulo opuesto por el vértice. Vean, aquí tengo 60 y aquí también yo tengo 60 grados, ¿sí? Esto mide 60, son opuestos por el vértice. Pero ojo, aquí yo tengo una línea horizontal con esta recta. Aquí también tengo la misma línea horizontal prácticamente, simplemente que con otras letras, atravesados por la misma recta secante. Ah, entonces quiere decir que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí.
Entonces pondríamos aquí 60 grados. Entonces ya encontramos aquí este pequeño dato que estaba escondido. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, vamos ahora a extender esta recta, ¿sí? La recta BC. Si nosotros la extendemos, tendríamos aquí un ángulo de 180, ¿verdad? Entonces, si hacemos eso, aquí tendríamos 45 más 60, me daría 105 grados. ¿Cuánto me falta para 180? Me faltan 75 grados. ¿Sí? Aquí hay otro dato que estaba escondido que no nos dan, pero haciendo juegos con las rectas, extendiéndolas, vamos encontrándolos. ¿Sí? Vean que esta recta, pues obviamente mide 180. Aquí ya teníamos 105, nos faltaban 75 y se completaban. Ahora vamos a extender la recta AB. Extendámosla, ¿sí? Fíjense de esto. Tenemos aquí la recta horizontal, ¿sí? Tenemos la recta horizontal y la recta BC. Pero aquí arriba, un paso anterior, también tenemos una línea horizontal y la misma recta BC, pero extendida. Dense cuenta que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces aquí yo puedo poner 75 grados también. Ahora, aquí yo tengo una recta que ¿cuánto mide su ángulo por ser un ángulo tipo llano? Pues mide 180. Entonces, técnicamente, cuando nosotros sumemos x más 75, nos tiene que dar 180, ¿sí? Ya sabemos que aquí hay 75. ¿Cuánto tendría que valer x para completar a 180? Pues muy fácil, 105. ¿Y listo? De esta manera analítica, porque realmente no hicimos ninguna cuenta, ningún proceso algebraico aquí escrito, encontramos el valor de x simplemente jugando con las rectas y respetando la parte teórica de los ángulos suplementarios, de los ángulos correspondientes y viendo dónde los ángulos prácticamente tienen los mismos elementos o las mismas características. Fuimos completando ángulos hasta llegar al que nos interesaba, ¿sí? Eso es algo hasta cierto punto como un rompecabezas, pero en vez de piezas tenemos ángulos y rectas. Muy bien, vamos con un último ejercicio que es este que tenemos aquí. El ángulo que nos dan, o los ángulos, son este. Tenemos aquí el ángulo de 60 grados y un ángulo de 85. Nos piden que busquemos este ángulo X de aquí. Ojo, aquí hay algo que yo quiero aclarar y para que ustedes no se vayan a confundir. Este ángulo que se forma aquí de la letra X, el lado que forma este ángulo, el lado CD, esta línea, no es una línea horizontal. Tengan cuidado aquí, no es una línea horizontal. Cuando no sea una línea horizontal, se los debe de aclarar el problema o la persona que se los aplique se los tiene que decir, porque a veces se presta a interpretaciones, ¿sí? Esta línea, la línea CD, no es horizontal por algo muy sencillo. Aquí yo tengo una línea que sí es completamente vertical, pero si esta fuera vertical y esta completamente horizontal, este ángulo no sería de 85 grados, sería de 90 grados, ¿sí? Entonces, si nos dan esta línea que es vertical y un ángulo de 85 grados o cualquier ángulo diferente de 90, hay que entender que esta línea no es horizontal, ¿sí? Para que esta línea sea horizontal y esta vertical, el ángulo tiene que ser de 90 grados forzosamente, ¿de acuerdo? Bueno, una vez aclarado eso, también nos dan otro dato. Nos dicen que la recta AB, es decir, esta de aquí, es paralela a la recta ED, a esta de aquí. Es decir, van en el mismo sentido, en la misma dirección, tienen el mismo ángulo, por así decirlo, la misma inclinación. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar ese ángulo? Muy fácil, también es como jugar con un rompecabezas. Vamos a extender algunas líneas para ver qué pasa. Vamos a extender la línea DC, pero también vamos a extender la línea BC. ¿Sí? Vean, DC extendida, BC extendida.
aquí hay un ángulo opuesto por el vértice con este ángulo de aquí, ¿sí? Es decir, este ángulo que vale X, también vale X aquí. Son opuestos por el vértice. Ahora vamos a dibujar, porque también se puede siempre y cuando yo respete las reglas o los mismos ángulos, las mismas inclinaciones. Vamos a dibujar otra recta. Vamos a dibujar una recta vertical que sea paralela a estas dos, ¿sí? Esta de aquí y esta recta son paralelas entre sí, no se tocan, todas son verticales. Ahora, quiero que comparen esta línea vertical con esta línea vertical, es decir, con la línea AB, y que vean que ambas son atravesadas por la misma recta BC. Es decir, lo que es el ángulo ABC es lo mismo que este ángulo que tenemos aquí. Entre esta que dibujamos, aquí tenemos el ángulo formado por el ángulo C y esta extensión, ¿sí? Vean que este ángulo es lo mismo que este ángulo, nada más que como que más chiquitito, pero miren lo mismo, porque tiene la misma característica. Rectas verticales y una línea que las atraviesa en el mismo sentido. Por lo tanto, si esto mide 60, este pedacito de aquí también mide 60. Incluso lo pueden ir haciendo en su libreta para ir comprobando que efectivamente miden lo mismo. Pueden ir haciendo los dibujos y con un transportador, una media luna, pueden ir midiendo los grados. Ahora, también fíjense en esto. Si ahora en vez de comparar esta línea vertical, comparamos esta con esta misma recta, y en vez de comparar esta diagonal de aquí en medio, comparamos esta de aquí abajo, vamos a obtener el mismo ángulo. Vean, esta línea es esta línea y esta de aquí es esta de aquí. Por lo tanto, todo este ángulo de 85 mide lo mismo que estas dos unidas, ¿sí? Todo esto también mide 85, ¿sí? Ahora, si yo sé que todo esto mide 85 y aquí yo sé que esto mide 60, este pedacito, ¿cuánto debe medir X para que al sumar todos los ángulos, o más bien estos dos, que es 60 más X, la suma de los ángulos me dé en su totalidad 85? ¿Cuánto debe medir X? Muy fácil, 25. 60 más 25 me daría los 85 que ando buscando. Entonces, como este ángulo es opuesto por el vértice con este, podemos deducir que el valor de X es de 25 grados. ¿Ya ven? Muchas veces no es necesario como tal hacer las ecuaciones o las cuentas o la expresión algebraica, porque esto se resuelve de manera intuitiva jugando con los ángulos. Es como jugar con rompecabezas hasta hacer que las piezas coincidan, o en este caso que los ángulos coincidan. ¿De acuerdo? Muy bien, estos son los ejercicios que quería mostrarles. Realmente no son muy difíciles, simplemente basta con jugar con las medidas, con las rectas y todo ello, para que poco a poco vayamos encontrando la magnitud que queremos o que necesitamos encontrar, ¿sí? Bien, con esto terminamos este video. Realmente no esperé que se extendiera tanto, ya son prácticamente 30 minutos. Nos vemos en un nuevo video para la próxima, donde estaremos tocando un nuevo tema. Vamos a tocar el tema ya, pero de triángulos, ¿sí? Es un tema nuevo, parecido al ejercicio de ángulos, porque ya vamos a tratar con la figura geométrica y sus características también angulares, porque tienen ciertas características. Y pues nada, hasta acá lo vamos a dejar. Nos vemos la próxima. Te recuerdo que si mis videos te han gustado, por favor compártelos, suscríbete y activa la campanita. También déjame aquí abajo si el video te pareció muy bueno o qué consideraciones crees tú que podría utilizar para mejorar los videos y que sean más llamativos para ustedes. Bueno, me despido y nos vemos la próxima.